jornada de capacitación, audiencia de flagrancia y formulación de cargos y juzgamiento contravencional en flagrancia, organizado por la Defensoría Pública, Fundación Haciendo Ecuador, Plataforma para el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel en Ecuador y con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja, en coordinación con la Dirección de Administración de Talento Humano. Saludamos la presencia del doctor Franklin Poveda, director de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública, delegado por el doctor Ángel Torres, defensor público general. La doctora Michelle Portalupi, coordinadora regional de la Defensoría Pública del Litoral. El doctor Jorge Navia, director provincial de la Defensoría de los Ríos. Alfredo Pinargote, presidente de la Corte. Irving, se silencia tu micrófono. Ahí, perdón. Sí, ahí se escucha. Doctora Carla Vélez, fiscal provincial de Manabí. Doctora Karina Guanopatín, fiscal provincial de Los Ríos. Doctor Pablo Cando, director provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos. Doctora Mónica Vanegas Cedillo, directora ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador. Y la doctora Ana Lucía Robles, directora del programa Fundación Hans Seidel. Como facilitador el día de hoy tenemos al doctor Juan José Bermúdez Gavilanes, juez de garantías penales de Puerto Viejo, al público en general de nuestra institución y consultorios jurídicos gratuitos de la Defensoría Pública. Sean todos bienvenidos. A continuación, bienvenida por parte de la doctora Michelle Portalupi, coordinadora regional del Litoral de la Defensoría Pública. Adelante. Bueno, a continuación, intervención por parte de la doctora Mónica Vanegas, directora ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador. Adelante, por favor. Irving, muchísimas gracias por la apertura y dar paso a la doctora Mónica. Moni tuvo un compromiso hoy debido a que estamos pasando justamente varios programas por el 25N. Entonces, de parte de la Fundación les agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes y continuemos con el orden del día. Muchísimas gracias. Gracias. Para la inauguración de este evento contamos con la intervención del doctor Franklin Poveda, delegado del Defensor Público General. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Señora representante de la Fundación Haciendo Ecuador, doctora Ana Lucía Robles, directora de programas de Fundación Hans Seidel, doctor Alfredo Pinargote, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, doctor Lenin García, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, doctora Carla Vélez, fiscal provincial de Manabí, doctora Karina Guanopatín, fiscal de la provincia de Los Ríos, doctor Pablo Cando, director provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, doctora Michelle Portalupi, coordinadora regional de la Defensoría Pública del Litoral, doctor Jorge Navia, director provincial de la Defensoría Pública de Los Ríos. Muy buenas noches con todos y todas las presentes. Para mí siempre es un placer estar en esta capacitación en calidad de delegado del doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general. En tal condición me dirijo a ustedes con el propósito de hacerles llegar una calurosa bienvenida a este evento. Tiene por objeto reforzar conocimientos y destrezas en las actividades diarias que ejecutan los defensores públicos ante los órganos judiciales. La flagrancia es una circunstancia que debe ser analizada con profunda atención para calificar la legalidad de la aprehensión, así como una formulación de cargos, que da inicio al proceso penal. Adicionalmente, tenemos la oportunidad de robustecer conocimientos sobre el juzgamiento contravencional en flagrancia. Tenemos el honor de contar con la amplia experiencia del abogado Juan José Bermúdez, quien ha cumplido funciones en la Fiscalía, así como en la Unidad de Garantías Penales. Por lo tanto, estoy seguro que sus aportes son muy valiosos para el desempeño de las funciones que realizan los señores defensores públicos. Cabe destacar y resaltar el empeño que tiene esta administración
a cargo del doctor Ángel Torres, de que exista capacitación constante de los servidores públicos, desde el público en general, agradeciendo también a nuestros aliados estratégicos por todo el apoyo brindado para la capacitación. Felicitando a la concurrencia de todas las personas que han acudido a esta capacitación, declaro inaugurado el presente evento. Muy buenas noches. Agradecemos la intervención del doctor Franklin Poveda, delegado del Defensor Público General, y de esta manera damos por inaugurada la jornada de capacitación. A continuación, recordamos a los asistentes, por respeto a los facilitadores y a los participantes, silenciar sus micrófonos y encender sus cámaras. Recordamos que deben registrar su asistencia mediante el link que será enviado a través del chat del Zoom. También indicarles que esta capacitación es de evaluación que se realizará por medio de la plataforma Moodle. Además, solicitamos al asistente enviar a través del chat del Zoom las preguntas para que el expositor sean respondidas las mismas al final de la intervención. Iniciamos esta jornada con la intervención del abogado Juan José Bermúdez, quien es abogado de los tribunales y juzgados de la República, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, magíster en Derecho Penal y Criminología. Se ha desempeñado como juez de garantías penales de Puerto Viejo y ex servidor de la Fiscalía General del Estado. Adelante, doctor, cuenta con 60 minutos para su intervención. Doctor, no tiene audio. Por favor, ¿puede activar su micrófono? A ver, dígame desde qué parte no se escuchó. No se escuchó nada. Por favor, ¿podría volver a empezar? No hay ningún problema. Bueno, iniciaba comentándoles que para mí es un gran honor dirigirme hacia el personal de la Defensoría Pública del Ecuador, personal que conozco, sé y trato a diario y veo que están muy capacitados. Entonces, este tema de la flagrancia, de la calificación de flagrancia es un tema muy apasionante, muy bonito para conversar. Más que una capacitación, realmente va a ser un conversatorio, un taller, porque ustedes más que nadie manejan a diario este tema, ¿no? Así como los abogados de libre ejercicio que también, imagino, se han conectado a este conversatorio. La definición doctrinaria de lo que consiste la flagrancia. Flagrancia viene del latín flabris, es decir, de algo que está quemando, algo que quema, que está ardiendo. Entonces, proviene de aquello también el vocablo de inflagrante, es decir, que algo que está quemando. Cuando se encuentra la persona con la comisión del hecho en sus manos. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 527 lo define con varias circunstancias. La persona que comete un delito en presencia de una o más personas, o es descubierto de manera inmediata luego de su comisión, siempre que se lo encuentren con elementos, huellas, vestigios, indicios del ilícito recién cometido. Además, algo muy importante, que no haya pasado más de 24 horas entre que el hecho se comete y desde el momento de la aprehensión de la persona. Las audiencias, la siguiente diapositiva, por favor. Las audiencias de flagrancia es uno de los métodos más efectivos para poder controlar y asegurar los derechos de las partes en el proceso. Aquí se desarrolla la oralidad, lo que establece el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, el 560 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, la máxima del sistema penal acusatorio ecuatoriano es celebrar la mayoría de actos en la audiencia. ¿Por qué no una audiencia tan importante como la de la flagrancia? En efecto, es lo que a diario se ven en todos los juzgados del Ecuador de primer nivel. La flagrancia en sí tiene características muy especiales. Por ejemplo, y que se dan en la actualidad. Dice la primera parte del artículo 527, dice, que se comete en presencia de una o más personas. Voy a poner un ejemplo hipotético de un vehículo estacionado afuera de mi domicilio, y yo estoy dentro de mi domicilio, y afuera no hay absolutamente ninguna persona. Pero tengo una cámara de seguridad que
apunta directamente a mi vehículo y yo estoy en mi casa con mi tableta o mi celular viendo mi vehículo, vigilándolo, ¿no? Ya, en la calle no hay nadie. ¿Y qué pasa si yo observo que alguien me está robando mi vehículo? Se acerca al vehículo, accede al mismo, lo prende y se va. El artículo 527 dice que se comete en presencia de una o más personas. Entonces llega el interrogante. ¿Existe presencia de una o más personas si no hubo ninguna persona en la calle? Entonces, ahí viene algo de analogía. Por ejemplo, lo que estamos pasando ahora. Ustedes se van a registrar como asistentes de este seminario o de este taller. Y ustedes van a marcar su asistencia, van a marcar, si yo tomara lista en la actualidad, ustedes me dirían presente, ¿sí? Entonces es lo mismo. Si yo estoy accediendo por un medio telemático, inmediato, rápido, en ese momento yo estoy adentro de mi casa, veo que afuera, por la cámara de seguridad, percibo que se está sustrayendo mi vehículo, en efecto, yo estoy presente en la comisión del delito del robo de mi automotor. Es decir, las tecnologías en la actualidad cambian y dan un rumbo diferente y nuevo a la aplicación del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Siguientes. Hablaba de los mecanismos técnicos y de investigación para la persecución. ¿Qué dice el artículo 527? Además dice que se cometa frente a una o más personas. Y ahí sigue. O se la descubra de manera inmediata luego de que se cometa y existe una persecución ininterrumpida. Vamos a poner otro escenario hipotético que siempre genera, que llama la atención y genera controversia en los juzgados a nivel nacional. Por ejemplo, yo tengo en la actualidad mi teléfono conectado a aplicaciones con las cuales yo puedo saber efectivamente dónde se encuentra mi automotor. Sería ilógico pensar, ¿sí?, de que yo conozco o que me cometen a mí un delito, inmediatamente tengo un policía a los lados para decirle, hey, me acaban de robar mi motocicleta, sigamos a las personas que me robaron, van más adelante, ¿no? A las que me robaron mi celular. Pero yo tengo herramientas tecnológicas con las cuales efectivamente puedo acceder a la localización inmediata, al mismo momento en que me cometen el delito, para seguir evidentemente el rastro de quién me está sustrayendo, por ejemplo, un teléfono celular. En este orden de ideas, por ejemplo, estamos acostumbrados tal vez a la noción que nos ha dado las películas y las series de la persecución ininterrumpida, que se basa en el sabueso que va persiguiendo a la persona a través del campo, o de los vehículos que van haciendo persecuciones, rompiendo señales de tránsito, haciendo millones de cosas en las vías, ¿no? Como una persecución ideal o la persecución perfecta. No, nada más alejado de aquello. La persecución en la actualidad se basa también en técnicas, muy técnica. Por ejemplo, la persecución que se ejecuta por los medios tecnológicos como los GPS, las localizaciones, son muy exactas. Puedo en este momento saber que alguien me ha robado mi vehículo, conozco, me lo robó en un restaurante y le digo, señor policía, ya inmediatamente, son las personas de una moto roja que van adelante. Y van en la calle 1, van en la calle 2, en la 3 y en la 4. Y así efectivamente podemos localizar a la persona con este mecanismo técnico de investigación y de persecución que se adecua a la realidad. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo del sistema de administración penal es conocer la verdad de los hechos, no garantizar impunidad, sino efectivamente garantizar el derecho a las personas y conseguir efectivamente al responsable una pena que corresponda, y al que no es, evidentemente, es culpable y ratificarle el estado de inocencia, ¿no? Algo más importante también es el tiempo de la persecución. Hay dos tiempos de 24 horas que maneja la ley ecuatoriana, el que establece el 7710 de la Constitución, el 77 numeral 1 de la Constitución, referente a que la persona no puede ser privada de la libertad solamente en caso de hecho flagrante y por más de 24 horas, ¿no? Sin fórmula de juicio. Y lo que establece el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, pues este tiempo es diferente. Este tiempo habla desde el momento en que la persona es aprehendida, ¿sí o no? Desde el momento en que la persona comete el delito, debe realizarse la persecución interrumpida dentro de las 24 horas. El tiempo que habla el artículo 77, numeral 1, habla del tiempo en que la persona puede estar sin fórmula de juicio, privada de la libertad o aprehendida. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando se habla de la audiencia de calificación de flagrancia, la palabra calificación significa efectivamente que el juez debe
verificar, calificar, verificar efectivamente que se reúnen los requisitos establecidos en la ley. ¿Qué artículo 527? Algo muy importante, y que justamente le conversaba a un amigo defensor público, que era desde cuándo empieza efectivamente el derecho a la defensa de las personas, y desde cuándo efectivamente puede volverse ilegítimo, ilegal una detención. Existe la sentencia constitucional, pueden tomar nota, la 001-2018-PJO-CC, en la cual claramente indica que desde el momento en que se ordena investigar a la persona o desde el momento en que ésta es aprendida, debe ser informado de los motivos de sus derechos, así como de tener un lenguaje claro y sencillo los motivos del mismo. Y lo más importante para los defensores públicos, tener acceso a una defensa técnica. E indica la Corte Constitucional en esta sentencia, 001-2018-PJO-CC, dice: impedir aquello es limitar severamente el derecho de la defensa y el desequilibrio procesal. Esto sí, en ventaja, evidentemente, del órgano persecutor, que es la Fiscalía General del Estado. Entonces, en este orden de idea, el juzgador también debe de verificar que efectivamente el procesado haya tenido acceso a una legítima defensa, ya sea por un defensor designado por él o por un defensor público que se encuentre de turno en el lugar donde es aprendido la persona, es decir, en el mismo momento. Un interrogante que consta en pantalla dice: ¿es obligatorio para el fiscal formular cargos aun cuando el juez califique el hecho como flagrante? La respuesta en concreta es no, no es obligatorio. Cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, hubieron muchas discusiones al respecto. Se decía que una vez que el juez calificara el hecho como flagrante, era inmediato la obligatoriedad del fiscal de formular cargos. Y nada más alejado de aquello. Ahora que vamos avanzando con el nuevo procedimiento, entendemos que efectivamente existen salidas diferentes. Por ejemplo, la pena natural que establece el artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, en los delitos de tránsito, cuando las víctimas sean del 4º grado con consanguinidad y 2ª afinidad. Entonces, la pregunta: ¿para qué un fiscal va a formular cargos aún habiéndose calificado flagrancia? Otro hecho, por ejemplo, cuando evidentemente se indican las partes que pueden llegar a una conciliación, en los casos que establece el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal. Otro de los casos en los cuales sería irrisorio malgastar los recursos del Estado con una formulación de cargos, aún habiendo delito flagrante, es cuando se puede aplicar el principio de oportunidad, porque establece el artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a los delitos menores de 5 años que no afecten el interés público de manera grave, así como delitos culposos en los que el procesado tenga un daño que imposibilite una vida normal. Entonces, a la pregunta, si es obligatorio que se califique la flagrancia y que es obligatorio que el fiscal formule cargos, la respuesta definitivamente es no. No, el fiscal debe actuar con objetividad. Ya sabemos que no es imparcialidad, pero con objetividad. Y no solamente a los elementos que recaba, sino también a la forma de actuar del fiscal. Si sabe que existe posibilidad de pena natural, conciliación, principio de oportunidad, ¿de qué se gana un fiscal una instrucción llenar al sistema judicial de un proceso adicional? Es algo que sería irrisorio. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la flagrancia tiene particularidades, por ejemplo, que tiene agentes de aprehensión diferentes. En todo sentido, se establece que toda persona es agente de aprehensión cuando existe flagrancia. ¿Sí? El artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. De esto también existen otras excepciones que establece el Código Orgánico Integral Penal. Cuando otra persona también se convierte en agente apresor o puede aprender a alguien, cuando el que huye en los centros penitenciarios, o los condenados, o con personas que tengan prisión preventiva. Otra diferencia de la flagrancia, que genera un proceso mucho más ágil. Los procesos en flagrancia, conocemos, son de 30 días de duración, ¿sí? Y además genera procedimientos especiales. De manera principal, el procedimiento directo, que lo regula el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, y ya conocemos, se refiere a los delitos contra la propiedad, que no superan los 30 salarios,
los delitos de tránsito, los delitos que no tengan una pena privativa de libertad superior a los 5 años, mayormente, casi en la mayoría de delitos que según la doctrina son llamados como delitos de bagatela o de poca monta, ¿no? Otro efecto de la flagrancia es lo que es que de las últimas reformas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal se le establece como una circunstancia agravante en el artículo 47, numeral 20, ¿sí? Que es cuando una persona anteriormente se le ha calificado la flagrancia por ese mismo delito o por un delito que protege el mismo bien jurídico, es decir, robo, propiedad, puede ser considerado como una circunstancia agravante, ¿no? Es decisión del legislador, particularmente me parece algo excesivo, porque de cierta manera se rompe con la presunción de inocencia de las personas, pero en fin, es la decisión del legislador, me toca como juez acatarla, la observo, pero bueno. También la diferencia está en la entrega de objetos. El artículo 467 del Código Orgánico Integral Penal establece una diferenciación, ¿no? Que cuando los objetos de la víctima son recuperados en la flagrancia deben ser devueltos en audiencia. Entonces aquí veo yo otro problema, que no se da. Yo paso audiencias casi todos los días, y veo muy poca entrega de evidencia de la víctima. Tal vez uno de los problemas principales es que la evidencia para ser entregada tiene que ser reconocida. Pero las personas, los sujetos procesales, la Defensoría Pública lo sabe, porque siempre que está reconocida, piden la devolución de sus evidencias inmediatamente en audiencia, porque así lo ordena el artículo 467 del Código Orgánico Integral Penal. Otro de los efectos de la flagrancia es que se puede hacer un allanamiento sin orden judicial, claramente el artículo 480, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Y lo que establece el artículo 574, numeral 3, evidentemente que la flagrancia se puede pasar fuera de los horarios laborales, necesitará la notificación de 72 horas para la realización de audiencia, y todos esos efectos que le dan inmediatez, rapidez a la flagrancia. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que tenía que siempre he querido manifestar, ¿no? Es algo que sucede muy a menudo. En el Ecuador, los municipios, los bancos municipales, a medida que van adquiriendo competencia, van llenándose de cuerpos especializados en tránsito, agentes civiles de tránsito, ¿no? Entonces suceden casos, ha sucedido, yo he visto, me han llegado a mí, casos en los cuales suceden grandes accidentes de tránsito con grandes daños materiales, pero no existen personas lesionadas, y aún así los agentes los detienen. Entonces se están yendo claramente con lo que establece el artículo 532, segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal, como dice en la diapositiva, dice, en materia de tránsito, cuando se trata de delitos donde únicamente existan daños a la propiedad, no se procederá en ningún caso a la detención de los conductores. No se puede, es imposible. Claramente lo establece el Código Orgánico Integral Penal, no obstante, aún seguimos viendo eso, a pesar que el Código Orgánico Integral Penal entra en vigencia desde el año 2014, todavía siguen viéndose ese tipo de situaciones, asumo yo tal vez por falta de preparación de los agentes civiles de tránsito o de policía, o tal vez por el miedo de conocer que existe un choque grave, graves daños materiales, tenemos que llevarlo después. No es lo recomendable, no es lo adecuado, no es lo correcto, no es lo legal. Tenía también, tengo que exponerles también a ustedes, siguiente diapositiva, sobre el procedimiento expedito, que es exclusivamente para contravenciones flagrantes y no flagrantes. Hoy me toca hablarle a mí de las flagrantes. Las contravenciones flagrantes están en las penales. El artículo 642, numeral 6, establece que deben ser juzgadas de manera inmediata con el juez. La contravención contra la mujer o miembro del núcleo familiar, que solamente es una, que está en el artículo 643, numeral 9, el procedimiento que debe ser ante el juez que conozca el caso de flagrancia. Y las contravenciones de tránsito, evidentemente, está el artículo 645 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que cuando una persona es sorprendida cometiendo una infracción flagrante de tránsito que amerite pena privativa de libertad, será conducido del juez para que sea juzgado. Pues las demás contravenciones de tránsito existen en el procedimiento establecido en el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual evidentemente el procedimiento es que el agente de tránsito emite una boleta, es decir, por pasarse un rojo, por no respetar un disco pare, él debe girar una boleta y
y existe la posibilidad de impugnar ante el juez durante los 3 días hábiles siguientes, ¿sí? Siguiente diapositiva. Dentro de las contravenciones de tránsito nos encontramos con estas distinguidas claramente en el Código Orgánico Integral Penal y no hay forma de confundirnos. Están desde el artículo 383 al 392. Las que tienen pena privativa de libertad están desde el 383 hasta el 386, y el resto de las contravenciones que siguen son desde la que tiene segunda clase hasta la de séptima clase, las cuales son sin privación de libertad y evidentemente no son susceptibles de procedimiento expedito por contravención flagrante, pues no existe privación de libertad. Otro dato importante que hay que hacer sobre las contravenciones de tránsito es que estas solo pueden ser apelables solamente cuando exista pena privativa de libertad, que son apelables ante la Corte Provincial de Justicia. Siguiente diapositiva. En cuanto a las privaciones de tránsito que conllevan a la libertad, he podido identificar no las principales, sino en las que existen realmente necesidad de discusión, que generan gran controversia. Por ejemplo, la primera, conducción de vehículo con llantas en mal estado. Este se encuentra en el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal. Este es sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 15 días, 5 puntos menos de la licencia de conducir, pero paradójicamente no tiene multa. Entonces, en esta hay que tener claramente lo que establece el reglamento, el artículo 312, numeral 8, del Reglamento General para la Aplicación de Tránsito. Pues nadie puede ser sancionado, es decir, ustedes como defensores públicos, abogados a libre ejercicio, me pueden decir, tiene la llanta lisa en mal estado, pero eso tiene que ser comprobado. ¿Cómo se lo comprueba? Con una prueba que se llama de profundímetro, un instrumento que debe de tener el agente de tránsito, la mayoría no lo tiene, en el cual debe establecerse que la banda de rodadura del automotor debe superar el 1.6 milímetros. Si no supera aquello, no existe contravención. Eso es clarísimo. Entonces, el juez debe ratificar el estado de inocencia. Siguiente contravención, el artículo 384, dice, la conducción bajo el efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan, ¿no? Esta se encuentra sanciona con 30 días de privación de libertad, 15 puntos de rebaja en la licencia, pero tampoco contempla una multa. La conducción de vehículos en estado de embriaguez está en el artículo 385. El numeral 1, 2 y 3 establecen las escalas que son exclusivamente para los vehículos livianos, pues en el último inciso, el artículo 385, se refiere exclusivamente a los vehículos de carga comercial pesado, donde la tolerancia a la intoxicación alcohólica es 0. Algo muy peculiar sobre esta contravención es que en la última, que es de una intoxicación alcohólica mayor a 1.2 grados, se aplica 3 salarios básicos unificados al trabajador en general. La suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Pero nunca al legislador se le ocurrió poner la pérdida de puntos en la licencia de conducir. Solamente se suspende la licencia por 60 días. Entonces, yo he conocido casos donde se ha dispuesto la pérdida de la licencia. Entonces, eso es una errónea, una mala aplicación de la norma, ¿no? Porque no se pueden imponer al antojo el juez una sanción que no le ha establecido el Código Orgánico Integral Penal. O, por ejemplo, en las llantas lisas o mal estado, poner multas no puede imponerlas porque el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal no establece aquello. Referente sobre, siguiente diapositiva, por favor, sobre la siguiente, existe también otro tipo de contravenciones de tránsito, como es la de obtener sin haber, conducir sin haber obtenido la licencia de conducir, ¿no? Entonces, aquí también se presenta un gran problema. ¿Por qué? Porque muchos agentes de tránsito tienen solamente con una impresión o captura de pantalla, donde solamente digitan el número de cédula de la persona y solamente no arrojan nada. Entiendo yo que el sistema, a veces la Policía Nacional solamente está para digitar el número de cédula y a continuación salen si tienen o no tienen licencias y cuántas licencias tienen. Lastimosamente,
Los policías no están preparados totalmente para aquello y solo presentan una hoja simple, sin certificar, sin nada, con lo cual se genera una prueba escasa, dudosa y de mala calidad, con lo cual efectivamente el defensor público y el abogado privado puede defender fácilmente la inocencia de su representado por la contravención de primera clase estipulada en el artículo 386, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, que le lleva 3 días de privación de libertad. Otra contravención también que se ve es de primera clase, es el conductor que falte de obra al agente de tránsito. Aquí hay que tener en cuenta que se refiere a la palabra faltar de obra a la autoridad de tránsito, no de palabra. ¿Sí? Es decir, golpear, agredir físicamente a la gente de tránsito. Pues agredir de palabra a la gente de tránsito es una contravención de sexta clase que no es sancionada con pena privativa de libertad, es sancionada con el 10% de un salario básico unificado del trabajador en general, es de sexta clase. Y eso también podría existir alguna confusión, espero que no. Otra contravención es el conductor que exceda fuera del rango moderado los límites de velocidad. ¿Dónde están los límites de velocidad? En el artículo 191 del reglamento de la ley de tránsito. Son muy extensos, están para los vehículos livianos, pesados y los vehículos comerciales. Entonces, cada uno tiene su, en vía perimetral, en carretera, curva, ciudad, todo. Entonces, esto está en el artículo 191 del reglamento. Tampoco hay que confundir esta contravención, que sí amerita privación de libertad por 3 días, con la contravención de cuarta clase que estipula conducir dentro del rango moderado. La que amerita privación de libertad es la que amerita es fuera del rango moderado, sancionado con 3 días de prisión. La que es dentro del rango moderado que establece el artículo 191 del reglamento es sancionado únicamente con el 30% de un salario básico. No hay privación de libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. En esa está la tabla de velocidad. La siguiente. Volviendo. Ahora un tema súper candente e importante. ¿Cuál es? La conducción de estado de embriaguez que establece el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque existe muchos casos, muchísimos diría yo, en los cuales la persona no desea hacerse la prueba de alcoholemia. Entonces el reglamento es claro y dice que cuando el conductor no desea hacerse la prueba de alcoholemia, sino o el narcotest, se le realizará de manera inmediata el examen psicosomático. No dice mañana, no dice antes de la audiencia, no dice después que se haya tomado 3 cafés, 2 botellas de agua y haya desayunado. No, dice de manera inmediata se le hará el examen psicosomático. Dice que el agente de tránsito deberá informarle al conductor que la negativa de hacerse el examen psicosomático se considerará como presunción de que está en el máximo grado de intoxicación alcohólica. Esto además de estar en el reglamento, que puede decir, reglamento, no, está en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 464, numeral 5, es una presunción de derecho que no admite prueba contraria, es decir, si no se hace el examen psicosomático, se presume que está en el máximo grado de intoxicación alcohólica. Pero entonces, ¿qué es el examen psicosomático? ¿Cómo debe hacerse? Bueno, lo principal es lo que dice el reglamento. El artículo 247 dice, antes de iniciarse el examen psicosomático, no es después, no es comenzado, es antes, los agentes de tránsito deberán empezar la grabación en video del presunto infractor y se le informará que la negativa será considerada como una presunción de que está en el máximo grado. Sí. ¿Y qué consiste el examen? Siguiente diapositiva. Son exámenes básicos que deben hacerlo los agentes de tránsito, pero la verdad, no los hacen bien. La prueba debe ser clara, precisa, contundente, sin error o equivocación. ¿Qué dice el artículo 247 del reglamento? ¿Cómo se hace el examen psicosomático? Examen de pupilas, ¿se entiende? La dilatación de las pupilas. Exámenes de equilibrio, si la persona puede conservar el equilibrio. Examen ambulatorio, es decir, si la persona puede caminar, puede manejarse por sus propios medios. Exámenes de dedo índice, nariz derecho e izquierdo.
examen de conversación, examen de lectura. Lastimosamente, no se observan esos exámenes. Con ellos se genera duda y la duda, conocemos, favorece al reo. Segundo, el examen psicosomático debe contener los 6 requisitos, es decir, pupilas, equilibrio, ambulatorio, dedo índice, conversación y de lectura. Hay muchos exámenes psicosomáticos que me llegan solamente haciéndole el equilibrio, el ambulatorio y el dedo índice. Se olvidan el de la conversación, no le hacen conversación a la persona, es decirle, señor, usted, presumimos que usted se encuentra en estado de intoxicación alcohólica, vamos a hacer el examen de conversación. Buen día, ¿en qué día nos encontramos? ¿Qué hora es? ¿Cómo se encuentra usted? Realizar una conversación, indicarle, voy a proceder a hacer el examen psicosomático referente a la conversación. Eso no sucede, no se hace. El último, examen de lectura. Darle un texto, por ejemplo, por favor, léame el artículo 1 de la Constitución, para verificar efectivamente si la noción, si la percepción de la realidad de esa persona por intoxicación alcohólica en efecto sucede o no. Pues ese examen psicosomático es presentado al juez y el juez lo va a verificar. Y ya será el juez, por las reglas de la sana crítica, que va a determinar si efectivamente esa persona pudo haber estado intoxicado o no. Es importantísimo, porque la verdad que la mayoría de exámenes psicosomáticos que al menos personalmente recibo no son completos, son inexactos, no los realizan, no los graban desde el inicio, son realmente un total desastre. Continuamos con la siguiente diapositiva de las contravenciones penales. Están las de primera clase. Pasemos a la siguiente diapositiva, no creo que me alcance el tiempo. Y vamos a la segunda clase, porque esta sí hay una inquietudes. Corrijo, en la primera clase, regrese a la diapositiva. Dice que esta es la única contravención en la cual el juez puede decidir si puede imponerle hasta 50 horas de trabajo comunitario o pena privativa de libertad de 1 a 5 días. La contravención del artículo 393 del Código Orgánico Integral Penal, y con eso creo que se desbarata todo aquello de que las personas, conozco criterios, no los comparto, los respeto, que hacen lecturas de que le ponen 15 días de pena privativa de libertad y 15 días de servicio comunitario a las personas. Sé que lo hacen, conozco, no lo comparto, se respeta dicho criterio. Sigue, la contravención del artículo 394 del Código Orgánico Integral Penal, la de segunda clase, sobre las personas que infringen los reglamentos sobre materias inflamables y corrosivas, y la persona que insulte, maltrate, agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público. Importante, en ejercicio de sus funciones, si el agente encargado de precautelar el orden público no está en ejercicio de sus funciones, no se puede efectivamente configurar dicha contravención. Vamos a ver algo particular. ¿Quiénes son agentes encargados de precautelar el orden público? A ver, tenemos una norma nueva que salió posterior a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que se publicó en el año 2013. Tenemos el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que en su artículo 7 claramente establece cuáles son las atribuciones de dichas entidades. Entre esas está mantenimiento del orden público y precautelar la paz social. Artículo 7, numeral 1, que se llama el COESCOP. Artículo 395, las contravenciones de tercera clase son pena privativa de libertad de 10 a 15 días. La número 1 y 2, ahora el propietario del establecimiento que no cumple con las medidas de seguridad contra incendio, muy poco común. La persona que cierra las puertas de emergencia en el establecimiento con concurrencia masiva, una contravención muy poco común. ¿Sí? Vamos a la contravención de cuarta clase, en donde sí suceden mucho, ¿no? Esta es sancionada con prisión de 15 a 30 días. Dice, la persona que cualquier medio, a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiere expresiones de descrédito o deshonra en contra de otro, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. Aquí radica muchísimo la sana crítica de la persona que va a juzgar, incluso la persona que recibe o que profiere dichas expresiones. De hecho, este artículo es uno de los últimos que ha recibido reforma en el Código Orgánico Integral Penal. 2. Vender u ofrecer bebidas alcohólicas de moderación o cigarrillos a niños o niñas. Tampoco es común verla. Hasta el día de hoy, en mi tiempo
una de esas. Tercera, el uso del número único de atención de emergencia, el ECO 911, pero ¿qué establece la ley? Dice, cuando implique la movilización o activación innecesaria de los recursos. Si no implica movilización, efectivamente el hecho dejaría de ser punible. Y cuarto, pues la más común de todas, dice, la persona que voluntariamente hiera o golpea a otro causándole lesiones o incapacidad para el trabajo que no excedan de 3 días. Esta contravención, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, es correcto, 396 numeral cuarto, es una de las más comunes. Y hay un gran problema en flagrancia. ¿Qué sucede? Que siempre lo presentan, por lo general los policías aprenden a la persona. ¿Y qué traen a la audiencia? Un certificado médico. Traen un certificado médico con el cual indica que la persona tiene 3 días de incapacidad. Entonces, aquello no se puede permitir de ninguna manera, porque eso va en contra con lo establecido en el artículo 456, numeral sexto del Código Orgánico Integral Penal. No puede ser suplido jamás el testimonio del médico así, que hace el certificado médico que indica que tiene incapacidad de 3 días, o de menor de 3 días, nunca podrá ser suplido por el papel. Entonces, pero como las contravenciones son actuadas por los policías, que por lo general vienen sin abogados, actúan el papel como prueba. Entonces, la única opción del juez, o la opción del juez, es garantizar derechos y ratificar inocencia. Sencillamente eso. Y la última contravención penal que se encuentra de 4ª clase es la persona que elabore y comercialice material pirotécnico sin autorización. Hay otras, además, contravenciones que establece el Código Orgánico Integral Penal con privación de libertad, como es la de los escenarios públicos y de concurrencia masiva, principalmente a la persona que arroja objetos, introduzca armas blancas, petardos y aquello, ¿no? La contravención del hurto, en la cual tiene que existir como requisito sine qua non, siguiente diapositiva, que lo hurtado no deba superar el 50% de un salario básico unificado del trabajador en general. Pasado de aquello, ya deja de ser contravención de hurto y no se aplica el procedimiento expedito con prisión de 15 a 30 días, sino se aplicaría un procedimiento directo si es que se califica la flagrancia. El otro es la contravención del artículo 210, la contravención del abigeato, donde el animal es sustraído no debe superar el valor de un salario básico unificado del trabajador en general, y la pena igual va de 15 a 30 días. Así como la contravención tendiente de alzar los productos regulados o sujetos al precio oficial sin autorización, de la cual también es sancionada con 15 a 30 días, una contravención tampoco muy común que se ve. Y la contravención del artículo 365 del Código Orgánico Integral Penal referente a la apología del delito, la persona que haga apología del delito, una persona sentenciada por un delito, también es sancionada con 15 a 30 días de privación de libertad. Vale la pena destacar, siguiente diapositiva, que existen más contravenciones, el Código Orgánico las tiene regadas por todos lados, como son el abandono de animales compañía, el maltrato de animales de compañía, la contravención de escenarios públicos y de concurrencia masiva, referente más que todo a quien ingrese y instale las mallas, o el dirigente que no denuncie los actos de violencia. Estas son sancionadas sin pena privativa de libertad. Por lo tanto, al no tener pena privativa de libertad, es imposible que un agente policial los detenga, ¿sí? Y que los presente a audiencia de flagrancia. No es correcto, no es legal, no es procedente. Y por último, la contravención del artículo 159, referente a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se establece que esté sancionada con prisión de 15 a 30 días cuando se causa un daño no mayor a 3 días, y también que cuando se lanza puntapié, bofetada, empujones y se causa una lesión, se le podrá poner de 5 a 10 días o de 60 a 120 horas de trabajo comunitario. Referente a aquello, hay algo muy importante. Siguiente diapositiva, porque tenemos que verificar y tener claramente quiénes son las personas que forman parte del núcleo familiar. Entonces, el Código Orgánico claramente establece que son al cónyuge, la pareja de unión de hecho, unión libre, conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos, parientes, hasta el segundo grado de afinidad,
y personas con las que se determine el procesado haya mantenido o mantenga vínculos familiares íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Muy importante para poder juzgar y determinar que efectivamente nos encontramos frente a una contravención del artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, regresando efectivamente a la diferencia de la contravención de violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar con las contravenciones penales comunes, existen diferencias muy notables, muy claras y que efectivamente saltan a la simple vista. Las contravenciones penales se rigen según el artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal y la de la mujer en el artículo 643. Principales diferencias puntuales que voy a hacer. El valor, siguiente diapositiva. El valor probatorio de los informes periciales en los casos de violencia contra la mujer y miembro del núcleo familiar se da por sí mismo, por el documento. Siguiente diapositiva. El mismo documento sirve, es decir, aquí no se respeta lo establecido en el artículo 454, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, ni tampoco lo referente a la oralidad, de que el perito es el que debe de ir a defender su informe pericial. No. En esta contravención, en los procedimientos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, el informe pericial, la hojita, que no sirve para sentenciar a una persona por una contravención de cuarta clase, sí sirve aquella hoja o aquel informe pericial para poder sentenciar a alguien y determinar efectivamente, por ejemplo, una incapacidad menor a 3 días. Otra particularidad es que se establece que no se realizarán nuevos peritajes médicos si existen informes de los centros de salud hospitales donde se atendió a la víctima y que la víctima efectivamente diga que ella consciente o que acepta con aquello. ¿Qué pasa y qué conozco de aquello? Pasa la violencia intrafamiliar, existe el círculo de violencia, ¿sí? La mujer es llevada al hospital y por vergüenza muchas veces sabe decir, no, solamente me golpeó la cara, pero posterior de ello no, dice, la verdad es que también me golpeó en otras partes del cuerpo, que no quiere exhibirlas, pero ahora sí, no, creo que el examen del hospital no es correcto y ahora sí exhibo la otra parte del cuerpo que sí me lesionaron y que me da vergüenza en aquel momento. Pero solamente es aceptado cuando la víctima consienta con aquello. Caso contrario, no, lo establece claramente el artículo 643, numeral 16 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora sí, referente al juzgamiento de las contravenciones, hay otra particularidad, siguiente diapositiva, en lo referente a las mujeres embarazadas. El Código Orgánico Integral Penal establece claramente que ninguna mujer embarazada va a ser privada de la libertad, ni será notificada con sentencia sino 90 días después del parto. Y durante ese periodo pues dispondrá medidas que aseguren el cumplimiento de la pena, entre otras palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando el juez le llega en este momento una persona, una mujer embarazada y que evidentemente, que flagrantis, ha agredido a otra persona, le ha dado, o por ejemplo, se ha hurtado de un local comercial objetos de belleza por un valor de $100, medicina por 50, y, por ejemplo, y suman $150. El juzgador no puede, yo como juez de flagrancia, juez de contravención, no puedo dictarle a la mujer embarazada sentencia condenatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me establece a mí la sana crítica? ¿Qué es lo que he hecho en la práctica? No está en el código, pero ¿qué es lo que me lleva a lo que orienta a la práctica? Primero, respetar el derecho de la mujer embarazada y más aún del niño que está por nacer. Primero. Segundo, a fin de no generar impunidad y que el hecho sí sea sancionado, si le he encontrado responsable el hecho, suspender la audiencia hasta los 90 días después del parto y convocarla nuevamente a la audiencia a fin de darle su resolución o su sentencia condenatoria. De lo contrario, estaría violando flagrantemente lo que establece el artículo 624 del Código Orgánico Integral Penal, y tenemos en consideración que tanto la mujer embarazada y el niño que está por nacer, peor aún si ha nacido y no está entre los 90 días, son grupos de atención prioritaria que establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Siguiente diapositiva. Y íntimamente relacionadas con la flagrancia, que son la resolución 09-2016
de la Corte Nacional de Justicia, en la cual se establece la competencia para juzgar los delitos flagrantes. Aquí se establece que los delitos flagrantes de menos de 5 años será el mismo juez que la sustanciará, al final no, y que los delitos no flagrantes habrá un juez para la instrucción fiscal, para la etapa, el mismo juez será para la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y será otro juez, cuando exista el llamamiento a juicio, que conocerá, otro juez de tránsito, que conocerá la etapa de juzgamiento. ¿Y qué dice la resolución 01-2016 de la Corte Nacional de Justicia? Que la interposición del recurso de apelación no implica que el contraventor sea puesto en libertad, es decir, no le da ese efecto suspensivo que tienen los demás recursos de apelación dentro del Código Orgánico Integral Penal, que esta es una de las diferenciaciones más importantes que existe en cuanto al juzgamiento de las contravenciones en procedimiento expedito flagrante y la calificación de la flagrancia, en la cual se dicta es la prisión preventiva, en la cual evidentemente también se mantiene la persona presa, pero no con sentencia condenatoria, como sí se lo hace en el procedimiento expedito. Las preguntas o dudas sobre la... estoy dispuesto a responderles para conversar. Ok, gracias, doctor, por su valiosa intervención. A continuación, vamos a continuar con las rondas de preguntas. Dice, en nuestro trabajo diario se observa que la policía en delitos flagrantes aduce que inició una persecución ininterrumpida e ingresa a los domicilios sin saber si la persona que cometió el delito estuviera en la casa, y sucede que en dicho allanamiento se encuentra por casualidad droga, aduce que es de la persona a quien perseguían. Ese delito nuevo es flagrante también. Para mi criterio es una ilegalidad. Pues para allanar el domicilio se debe estar en persecución de la persona infractora y no del delito. ¿Qué opina usted? A ver, existe evidentemente la salvedad que cuando existe delito flagrante, el 480 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal establece que efectivamente se puede hacer el allanamiento cuando se está en flagrancia. Vamos a esa postura que se nota bastante hipergarantista. Vamos a otro ejemplo. A mí me roban mi teléfono celular. Es un objeto, mi teléfono celular. Yo mismo voy persiguiendo a esa persona y me encuentro en el camino a un policía y le digo, allá está mi teléfono celular. Vamos siguiendo a la persona porque además yo conozco a la persona que me robó el celular. Sé que él ha sido guardián en mi casa y lo voy siguiendo. Y llego hasta la casa de él, pero no veo droga. Veo que ellos están violando a una chica. Entonces yo, no, es que yo vine por mi celular, lo siento. Me tapo los ojos, me regreso, no es flagrancia. No, o sea, definitivamente no lo es. Sé el sentimiento de muchas personas, defensores públicos y privados, también de malas actuaciones de la policía, que conozco, no me ha pasado personalmente, pero conozco, se escuchan muchos rumores bien feos, ¿no? Que simulan flagrancias, simulan situaciones de flagrancia para poder ingresar a lugares, aduciendo de que cuando la información llega a la judicatura o a la fiscalía, la información se les fuga, ¿no? Pero ese es otro cantar. El hecho de que si yo voy por el celular y encuentro otro delito, sí, flagrante, la gente de aprehensión tiene la obligación de aprenderlo, no hacerse la vista gorda, taparse los ojos y decir, no, yo vine por el celular, la violación no la conozco, me voy. Esa sería la respuesta. Gracias. La siguiente. Hay dos tipos de flagrancia. La flagrancia propia e impropia. El artículo establece 24 horas entre el hecho y la persecución. Y en el 529 establece que una vez detenida la persona tiene el juez 24 horas para llamar a audiencia. En la práctica, algunas audiencias se hacen después de las 24 horas del hecho. ¿Está bien? Totalmente malo. Interpretación. Totalmente malo. La audiencia debe llevarse, el Código Orgánico Integral Penal, pues claro, debe realizarse dentro de las 24 horas. No puede estar sin fórmula. Corrijo, no es el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 77, numeral 1 de la Constitución dice, no podrá estar sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Constitución, ni siquiera vamos al Código, Constitución, directamente.
Gracias. Siguiente. Las contravenciones de violencia intrafamiliar, el artículo 159, tiene 4 incisos. Los 2 primeros contemplan pena privativa de libertad, pero los 2 últimos solo contemplan trabajo comunitario. Procede la aprehensión en delito flagrante en los 2 últimos incisos. Mi criterio es que es una aprehensión ilegal. ¿Qué opina? Considero que también lo mismo. Considero que debería de hacerse solamente para los que tienen pena privativa de la libertad. En este caso hay muchísima discusión. Yo no soy juez de violencia contra la mujer y de un núcleo familiar, pero considero principalmente, así como hay contravenciones de tránsito que son con pena privativa de libertad, ¿sí?, que se juzgan con procedimiento expedito, y otras que son con no pena privativa de libertad, que se juzgan sin procedimiento expedito, porque tengo que llevar a uno preso y a otro no. Vamos al punto concreto. Hice una comparación. Por ejemplo, la contravención de exceder el límite de velocidad dentro del rango moderado es reprimida sin privación de libertad. Ahí nadie va preso, ni siquiera es conducido a flagrancia. La contravención de conducir fuera del rango permitido de velocidad es con privación de libertad de 3 días y allí se va preso. Y allí se entregan a las personas presas. Entonces, mi consideración personal particular es que por los 2 últimos incisos del 159 no debería prenderse a la persona. Considero que debe ser un parte informativo y buscarse normalmente no en flagrancia. Mi criterio personal también, porque sé que hay un criterio muy dividido sobre aquello. Muy dividido. Gracias, dice. Respecto a la flagrancia, ¿se puede calificar el hecho como tal cuando previamente se concede un acto urgente en el que se allana un domicilio? Considerando el concepto en presencia de una o más personas, en presencia de quien cometió el delito, la persona está durmiendo en el interior de su domicilio en la mayoría de los casos. Claro, a veces suponen muchas alteraciones y desnaturalizaciones de la orden de allanamiento a fin de conseguir flagrancias. La verdad que definitivamente no estoy de acuerdo con aquello. Siguiente. ¿Es pertinente la recepción de la versión del aprendido previo a la realización de la audiencia de calificación de flagrancia cuando el artículo 6 del COIP establece que la persona aprendida debe ser puesta de forma inmediata ante el juez? Sí, pero el fiscal también puede hacer los actos investigativos necesarios que le corresponden, como indico, el fiscal debe actuar con objetividad. Y como le indicaba de la sentencia de la Corte Constitucional, la 001-18-PJO-CC, establece también del acceso inmediato a su defensor. O sea, si tiene acceso a un defensor, también tiene acceso a que la fiscalía pueda interrogarlo, obtener de él aquella información, ¿no? Dice, el derecho constitucional, la persona al momento de ser detenida tiene derecho a conocer los motivos de detención, las personas encargadas de su interrogatorio, la forma, el procedimiento. Entonces sí es procedente. Sí es procedente, pero siempre y cuando usted también su defensor se respeten los derechos. No puede ser violentando todo. Gracias. Siguiente. En una contravención de tránsito al conducir en estado de embriaguez, en el hecho de no realizarse la prueba de alcotest, y si se realiza la prueba psicosométrica y se evidencia la situación que de parecer en estado de embriaguez, en ese sentido se impone la máxima pena o la mínima por el principio de duda por el hecho de no contar con el grado de alcohol en la sangre. Allí opera una presunción de derecho que no admite prueba contraria, lo establece el Código Orgánico Integral Penal, que dice que se presumirá que esté en el máximo grado de intoxicación alcohólica. Gracias. En una contravención de tránsito, ¿qué se le considera atenuantes conforme al artículo 44 y 45 del COIP? Sobre aquello incluso hay unas consultas que emitió la Corte Nacional de Justicia, muy particulares, que establecían que sí, que podrían pensar en ponerse atenuantes, pero ¿qué atenuantes? No hay atenuantes que el actual Código Orgánico Integral Penal haga viables para reducir una condena. No existen, o sea, procurar ¿cómo se llama? Los efectos perniciosos de la infracción, remediarlos, no existen, entregarse voluntariamente a la autoridad. O sea, es muy difícil encontrar una circunstancia atenuante en las contravenciones de tránsito, muy, muy difícil.
En una contravención de neumáticos lisos es válido las fotografías que se presenten el agente de tránsito de profundímetro de las no se ve bien aquí. En una contravención de tránsito de neumáticos lisos, ¿es válida las fotografías que presente el agente de tránsito? Ya, sí, se refiere justamente a la del profundímetro. A ver, le explico. Sí. La prueba según el Código Orgánico Integral Penal es el testimonio, el documento y la pericia. Son tres. Entonces, si la pregunta va encaminada solamente a la foto y si con la foto desea condenar a alguien, definitivamente no. La foto debe ser apoyada. La foto con el testimonio de la gente que realiza la prueba de profundímetro, es decir, la banda de rodadura estaba inferior a 1.6 milímetros. Será aquella. ¿Es legal que se exhiban fotografías de la víctima para que reconozca al presunto sujeto activo? Esto por parte de la policía, basándose en un álbum de fichados para tener ya sentencias. A ver, en la audiencia de flagrancia manejamos bastante indicios, técnicas de investigación. Referente a ese árbol fotográfico, no lo he visto nunca personalmente, no conozco de aquello, pero la Fiscalía es la que dirige la investigación penal. Yo como juez creo que tendría que ver las circunstancias de la infracción personalmente, tendría que ver muy particularmente. No se olviden que no en todas las infracciones las víctimas pueden reconocer a las personas, porque, por ejemplo, un asesinato en que la víctima es el único que vio, no puede reconocer porque está muerta. Entonces, no es la única forma de reconocer. O sea, el álbum fotográfico no es la única forma de reconocer a la persona. Gracias. En delitos de receptación, ¿considera factible calificar la flagrancia, considerando que hasta este momento no se puede determinar la tipicidad del delito, según la reforma emitida por la Corte Constitucional en cuanto al artículo 202? Claro, el 202 efectivamente sufrió una constitucionalidad reformada porque tenía que justificar la persona que los objetos, o sea, le cargaba la prueba al ciudadano común y corriente de que demostrar que este objeto no era sustraído o robado. En la receptación sí, no habría ningún problema, o sea, hasta el momento no le veo ningún problema, porque hay cosas que evidentemente pueden demostrarse sustraídas o robadas. Por ejemplo, hay objetos que tú no los puedes tener por mucho tiempo sin presumir o saber que son robados. Por ejemplo, un vehículo, un teléfono celular, cosas que tienen, por ejemplo, objetos que están instalados, por ejemplo, en tu vivienda y que tú sabes que tienen un código BIN, una serie que se encuentran o que se pueden y se deben registrar. Un teléfono celular se registra, entonces aquello sería rayar de la viveza, decir, no, es que no sabía. Bueno, es inconstitucional decir que no debo presumir que las cosas eran robadas, pero evidentemente sí puedo calificar la flagrancia por el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal referente a la ocultación de objetos robados, receptación. ¿Los profundímetros análogos que compra el agente de tránsito son legales o necesita entregar algún tipo de documentación al momento de la audiencia? ¿O cuáles son los legales? Todo, la Agencia Nacional de Tránsito tiene resoluciones, no recuerdo la resolución, pero establece que todos los objetos, instrumentos de medición, fotorradares, alcoholímetros y todos aquellos deben estar calibrados, ¿sí? Y deben estar homologados. Homologados significa que estar estandarizados, todos deben estar iguales, ¿sí? Entonces, si no es un instrumento ni homologado ni estandarizado, no funciona. No es que me va a poner a la gente una reglita y me va a medir con la regla, no, me mide 1.6, no, eso no es profundímetro, eso es una regla, eso no sirve. No está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito, no sirve. Se ratifica la inocencia de la persona, sencillo. La norma expresa que cualquier persona puede aprender, pero por lo general lo requisa y entregan la evidencia a la policía. ¿Debe calificarse la flagrancia? Sí, por la norma establece que cualquier persona es agente de aprehensión, delito flagrante, pero debe ponerlo inmediatamente al Policía Nacional
En caso de ser miembro de Fuerza Armada, también deberá ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. Sí, evidentemente sí. Dice, hace un tiempo defendí una contravención en el juzgado en el cual se declara inocente al cliente, pero el cliente pagó la multa para poder matricular su vehículo. Se presenta el escrito al municipio, la sentencia de inocencia, pero siguen negando la devolución de ese dinero. De ese dinero que se pagó para matricular el vehículo. Ya ratificaron la negación, la devolución de ese dinero. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de que el juez se pronuncie hacia el municipio para que sugiera y acoja la devolución del dinero? Ya. En derecho público, nosotros como jueces solo podemos hacer lo que expresamente nos determina la norma. En este caso, es una contravención de tránsito. Nuestra competencia está establecida en el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial. En ninguna de ellas se encuentra devolución de multas pagadas. No lo es. Imagino que en el procedimiento administrativo debería existir la forma de hacer dicha devolución. Lastimosamente, como juez, solamente puedo llegar hasta donde la norma me permite. 229, Código Orgánico de la Función Judicial, no me faculta aquello. Ok, eso sería con todo en base a la pregunta. Muchas gracias, doctor. A continuación, indicaciones generales por parte de Gabriela Loja, coordinadora de capacitación de la Fundación Haciendo Ecuador. Muchas gracias. Gaby, por favor, adelante. Muchas gracias, Irving. Me da únicamente unos segunditos, por favor. A ver. Listo. A ver. Bueno, como ya lo mencionaron, vamos a seguir con lo que son las indicaciones para acceder a la plataforma Moodle. Muchos de ustedes ya habrán accedido a ella en las capacitaciones anteriores, los módulos que ya se trabajaron con anterioridad, entonces ya conocen el procedimiento. Para las personas que son nuevas, lo vamos a ir explicando poco a poco y por favor les pido poner muchísima atención para que al momento de ingresar no tengamos ningún inconveniente. Entonces les voy a compartir pantalla. Ya, esta es la plataforma. Para las personas que son nuevas en la escuela, para quienes está haciendo esta su primera capacitación, nosotros les generaremos una clave y un nombre de usuario para que puedan ingresar. Esto se realiza de manera, digamos, por defecto de la plataforma, es decir, que una vez que nosotros ingresamos sus datos, la plataforma envía un correo electrónico tanto con su nombre de usuario como con la contraseña para que puedan ingresar. En el primer ingreso se les pedirá a ustedes, se les solicitará que hagan un cambio de contraseña y para las siguientes veces tendrán que seguir el procedimiento normal. Entonces, vamos a ingresar los datos aquí y vamos a tener mucho cuidado de que se tipee algún carácter de más o un espacio, ya que esto puede generar inconvenientes al momento de ingresar. Entonces, una vez colocados los datos, vamos a acceder a la plataforma. Dentro de la página de inicio, ustedes encontrarán todos los cursos que nosotros estamos llevando, entre ellos lo que es la Escuela Defensorial. Como lo pueden ver, lo tienen aquí. Nosotros tenemos varios cursos más que vamos desarrollando a través de todas las iniciativas que tenemos en la Fundación. Entonces, vamos a ingresar a lo que es la Escuela Defensorial. Y aquí, como podrán ver, ya tienen ustedes, digamos, el material y las actividades de los módulos anteriores. De igual forma, ustedes encontrarán aquí lo que es el manual de uso de la plataforma para que lo puedan revisar en caso de que sea necesario. Este mismo manual será enviado a sus correos electrónicos el día que nosotros ya hayamos alojado toda la información, dándoles a conocer que ya podrán realizar cada una de ellas. Entonces, una vez que estemos dentro de la plataforma, ustedes irán prácticamente al final, donde encontrarán el módulo que estamos tratando en este momento. Les voy a indicar con un módulo anterior para más o menos explicarles un poquito sobre cuáles son las actividades que se desarrollan. Nosotros tenemos como primer punto lo que es la capacitación. Aquí van a encontrar ustedes la grabación de esta sesión que hemos tenido esta noche,
en caso de que necesiten reforzar alguna idea, algún conocimiento que se ha dado durante la jornada. Lo siguiente es la revisión del material. Esto corresponde a lo que es la presentación PowerPoint que ya nos ha compartido el ponente esta noche. Y por último, una evaluación súper breve de 10 preguntas de opción múltiple que ustedes deberán contestar. Esas son todas las actividades que ustedes deben desarrollar. Cualquier cosa, nosotros siempre estamos pendientes para poder solucionar cualquier inconveniente que puedan presentar. Eso nada más, les agradecemos muchísimo de parte de la Fundación y de parte también de la Defensoría Pública su asistencia. Por último, les voy a pedir, por favor, como ya muchos de ustedes conocen el procedimiento, es que abramos por favor sus cámaras para hacer una fotito de las personas que estamos de aquí. Les voy a pedir por favor un ratito, que sonrían un buen ratito, ya que tenemos varias salas, tenemos bastante acogida el día de hoy, entonces sí vamos a demorar un poquito. Entonces, por último, por favor, pedirles que durante estos minutitos no enviemos mensajes al chat, ya que las personas que se encuentran en la parte de abajo se van a ocultar. Entonces, vamos a empezar con la primera sala. Vamos de 1, 2, 3. Vamos con la segunda sala. Tercera sala. Por favor, les pedimos no enviar mensajitos en este momento. Vamos con la cuarta sala. Quinta sala. Siguiente sala. Sala número 8. Sala número 9. 10. 11. 12. Y la última sala. Perfecto. Estaba leyendo, perdón, me voy a alargar un poquito con el tema de algunas inquietudes que tienen respecto a lo que es la plataforma. Los últimos módulos que nosotros hemos trabajado aún no han sido alojados debido a que estamos con un temita de actualización de la plataforma. Lo siguiente también indicarles que por lo general, y hemos tenido un poco de inconvenientes con el acceso a la plataforma debido a que la Defensoría tiene restringidas algunas páginas como medida de precaución para proteger sus datos. Por lo tanto, sí les pedimos, por favor, utilizar dispositivos y una red propia para que puedan ejecutar e ingresar a la plataforma de manera fácil sin ningún inconveniente. Sin más indicaciones, les agradecemos nuevamente su participación y muchísimas gracias por esta jornada. Gracias, Gaby. Agradecemos a las autoridades, coordinadores, facilitadores y asistentes por su participación en la capacitación de audiencia de flagrancia y formulación de cargos y juzgamiento contravencional en flagrancia. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias.